Instancia. Entonces, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. Bueno, en términos generales, digamos, eh, un poco, ¿qué podría decir yo? A ver, decepcionado, digámoslo, viendo ya bien las notas del parcial. Mm, Creo que no pudo estar más fácil desde todo punto de vista. ¿Por qué razón? Porque yo me basé prácticamente en el taller. No había, no había, digamos, pues mayor situación. Mm, por lo que veo, pues lógicamente si alguien tiene alguna duda o algo después de que lo resuelva, pues después de ver sus notas, yo les diré si quieren en general eh, las notas y de la forma en cómo evalué. El, Más o menos digamos, la forma en que lo evalué fue de la siguiente manera. El primer punto, pues era digamos, un punto un poco diferente a los demás. No era con análisis de conducción, era con recta de carga. Yo no sé por qué, y eso lo hablé en el parcial, lo dije porque no me preguntaron en el taller. Algunas personas sí me preguntaron en el taller, entonces era análisis de recta de carga, era el primer punto. Ese punto vale 20 puntos porque había que hacer tres cosas diferentes, tres rectas diferentes. Digamos, era como un poco extraño a los demás. El punto número 2 también vale 20, es decir, 10 cada uno de los ejercicios de los diodos, y el último punto vale 10 también, que es el que casi nadie hizo prácticamente, ¿no? Para no perjudicar los tantos, lo hice de esa manera, y bueno, pues realmente solo lo pasaron dos personas. Bueno, es como extraño, ¿no?, a veces encontrar ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Porque uno empieza a mirar una evaluación en la que mira dos extremos completos. Personas que la están viendo la materia por primera vez y sin embargo sacan notas muy altas, y otras personas que sacan notas muy bajas, ¿no? Eso es bastante preocupante porque los extremos, es decir, si hay personas que pueden sacar notas buenas, ¿qué pasa con el resto? Digo yo, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con el primer punto, el cuento de la recta de carga. Cuando estoy analizando por recta de carga, ¿por qué significa? Ahora, si yo no lo dije explícitamente, el punto decía lo siguiente, para los que, será que yo no sé, a veces hasta me da la impresión de que hasta la comprensión de lectura a veces a ustedes se les complica, ¿no? Utilizando las características de la figura, determine el valor de la corriente en el diodo, el voltaje en el diodo y el voltaje en la resistencia. No puede ser más fácil eso, ¿no? No puede ser más fácil. Yo no, creo que no estoy exagerando en las apreciaciones, pero no podía ser más fácil. Primero porque los pongo en el taller, les doy un poco de tiempo para que lo resuelvan, para que me hagan preguntas, para que, mejor dicho, lo que se les quiera ocurrir, eh, me puedan preguntar, y vuelvo y les pongo el mismo punto. Es más, ni siquiera era el mismo porque el del taller era más largo, había que hacer otras dos o tres operaciones. Sin embargo, bueno, no sé qué pasó ahí y no veo la respuesta esperada. Bueno, voy a leerlo explícitamente el punto. Dice, utilizando las características de la figura, determine corriente en el diodo, voltaje en el diodo y voltaje en la resistencia. Entonces, aquí no hay que hacer ningún análisis de conducción porque yo le estoy dando la gráfica. Al estar dándole la gráfica, usted tiene que utilizar la gráfica para poder determinar ¿qué les digo? Los valores. Acuérdense que yo les dije a ustedes que cuando empezamos a resolver circuitos con diodos, la forma más exacta y precisa es resolverla a través de sistemas numéricos utilizando la ecuación del diodo y la recta de carga, que es la ecuación de Maya que nos daba. Es un sistema de 2 por 2
que lo podíamos resolver de esa manera, pero también les expliqué o les comenté que en algunas oportunidades los sistemas se resuelven en forma numérica, en forma gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Pues eh, que de alguna forma ustedes podrían, digamos, resolver esto. ¿Cómo que hago rectas con esto? Ustedes podrían resolver esto haciendo, ¿qué les digo? Haciendo qué? Haciendo sistemas gráficos. El sistema gráfico es sencillamente aquí. Lo que me están pidiendo específicamente, lo que me están pidiendo acá es, me están graficando la ecuación del diodo. Entonces usted simplemente lo que debe hacer es su ecuación, la recta de carga. Entonces la recta de carga que era igual, pues era relativamente pequeña. ¿Por qué? Pues porque era muy sencilla, era simplemente, a ver, me voy a buscar acá, denme un segundo. Aquí está. Era sencillamente una fuente, una resistencia y un diodo. ¿Listo? Entonces la ecuación era menos E más voltaje en el diodo más voltaje en la resistencia, ¿sí o no? Igual a cero. Listo. Ahorita le disminuyo el tamaño porque está muy grande. Bueno. Bueno, no importa que sea grande. En todo caso, menos E. Voy a intentar hacerla y eso la voy a hacer acá para menos E más voltaje en el diodo más voltaje en la resistencia igual a cero. ¿Sí? Y había que despejarlo. ¿Sí? Recuerde que para poder hacer la recta de carga usted tiene que escoger los extremos. Entonces, cuando el voltaje en el diodo es igual a cero, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la corriente en el diodo es igual a ¿cuánto? Si esto se hace cero, si el voltaje en el diodo es igual a cero, significa que el diodo no conduce, no hay resistencia, no hay corriente. Por lo tanto, la corriente es igual. No, a ver, espera un momentico. Cuando el voltaje en el diodo es igual a cero, el voltaje en la resistencia es igual a E. Y por lo tanto, el voltaje en la resistencia, que es corriente por resistencia, lo dividimos corriente por resistencia. Es que esta letra está muy grande, hermano, no sé ni cómo cambiarla, ¿no? Aquí está el texto. Eso, ahí ya. Bueno, entonces les decía, espérenme, que esto está quedando supremamente grande, pongámosle 14 ahí, a ver. Listo, entonces, nuevamente, E más voltaje en la resistencia más voltaje en el diodo, más voltaje en la resistencia igual a cero. ¿Listo? Pero el voltaje en la resistencia es igual a la corriente en el diodo por la resistencia. Entonces reemplazamos y sencillamente me queda el siguiente, menos E más corriente en el diodo por resistencia más voltaje en el diodo igual a cero. ¿Listo? Entonces empezamos a buscar nuestros extremos, ¿sí? Nuestros extremos. ¿Qué pasa si el voltaje en el diodo es igual a cero? Entonces lo que vamos a obtener es que la corriente en el diodo va a ser igual al voltaje el voltaje E dividido entre la resistencia.
En este caso el voltaje eran 8 voltios, dividido entre la resistencia que era 330, nuestra corriente nos da 24.4 miliamperios. Eh, Este era la corriente que había que buscar acá, el punto de corte en el eje de aquí. Cuando el voltaje en el diodo es igual a 0, yo tengo que poner acá el punto extremo de este lado. Ahora voy a buscar el corte por el eje X. Este es el corte por el eje Y. ¿Sí? Corte en eje Y. Ahora vamos a buscar el corte en el eje X. Para hacer el corte en el eje X, lo que hacíamos era hacer la corriente igual a 0 y preguntar cuánto era el voltaje. Entonces el voltaje en el diodo va a ser igual a E, porque la resistencia, la corriente era igual a 0, entonces el voltaje en el diodo es igual a E. Ese es el corte en el eje X. ¿Listo? Entonces ya tenemos en el corte en el eje X que viene a ser 8 aquí y que viene a ser... vamos a mover acá a ver cómo se ve mejor. Ahí. Listo, ya lo dejo, se fijo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mire, esta ecuación que encontramos aquí, menos E más BD más BR igual a 0, la grafico en la misma lugar donde está la gráfica de la corriente. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, yo lo que arranco es, tengo que arrancar aquí en 8 voltios y buscar los 22. Aquí está 20, aquí está 22, aquí está, perdón, esto es de uno en uno, ¿no? 21, 22.5, es como en la mitad del cuadrito, ahí. Mire, ahí aunque se me fue un poco, a ver, no, aquí ya no la puedo mover, ese problema si la hago esto, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo lo más... Tiene que ser, si cada cuadrito es 1, 2, 3, 4 y 5, entonces 22.5 debe ser 21, 22, como en la mitad de esto. Entonces sencillamente usted coge su raya, empieza en 8, no importa qué tan preciso sea, y me voy hasta 21, 22, 23.5 aquí más o menos. Ahí, eso, ahí me queda un poco mejor, parece. Listo, y el punto que se intersectan esas dos líneas me da la corriente en el diodo y el voltaje en el diodo. Entonces ahí empezamos a analizar, ahora sí podemos agrandar un poco esto. Nos damos cuenta de que el punto de intersección me da como 20, ¿qué será esto? Casi 20, ¿no? Si esto es 21, sí, yo diría casi 20. Y allí como está, casi 20. Y el voltaje, que vendría a ser el siguiente, el voltaje es, cada cuadrito vale 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, este sería 8, está entre 8 y 10, es decir, esto es casi 9, mire. Entonces, mire, la primera parte nos daría 20.05, diría yo como por decir algo, y 0.9 la otra parte, ¿no? Entonces, ahí está. Eso es el primer resultado con la recta de carga, que nos está dando el sistema allí. Bueno, no sé si ahí hay alguna pregunta o algo, pero más o menos ese es el valor que debía habernos dado, ¿no? Bueno, algunas personas les dio 0.92, a otros les dio 0.21.5. Yo no sé si es que yo hice mal las cuentas. Ajá, sí, claro. 24.24, no 22.5. Es están como dormidos hoy, que es que pasan, hermano, trasnochados. Entonces voy a hacer la recta, es que es 24.24, entonces arranco en 8. Sí, arranco en 8 y busco 24. Aquí es 20, 21, 22, 23, 24.5, 24 por ahí más o menos puede ser ahí. Listo, ahora sí, miren. Claro que yo decía porque no me da. Ahora vamos a mirar cuánto es la respuesta acá. Mire, ahora sí, esto es 20.
Esto es 21, esto es 22. Está entre 21 y 22. Yo podría decir que 21.8, 21.6, no sé. Y la corriente, el voltaje en el diodo, miren que esto es 1, 1, 1, 1, 1, 1, está entre 8 y 1, entre 0,8 y 1. Yo diría que 0,9, 0,92, 0,9 puede ser más o menos. Pueden poner 0,9, 0,92, pero que esto es aproximado, ¿no? Y si esto es 21, yo diría que eso es como 21.5, 21.6. Ya ahí ustedes pueden poner los valores que quieran. Ahora, ¿cómo hago para calcular el voltaje en la resistencia? Porque nos piden voltaje en el diodo y corriente en el diodo, lo encontramos con esta curva. ¿Y cómo encontramos el voltaje en la resistencia? Hay dos formas. Uno es hacer la malla y reemplazar aquí. Si ya tiene voltaje en el diodo y tiene corriente en el diodo, pues multiplique la corriente del diodo por la resistencia y reemplaza en esta ecuación. Esa es una y es la manera más precisa. O la otra, sencillamente, el voltaje en la resistencia es corriente en el diodo por resistencia, no es más. Así de sencillo, cualquiera de las dos formas. O como le digo, ya teniendo voltaje en el diodo y la fuente, pues puede reemplazar voltaje en la resistencia. ¿Sí? Los dos valores no daban iguales, por supuesto. Daban parecidos, pero no iguales. ¿Por qué razón? Pues porque estamos haciendo un método aproximado y al hacer aproximado, pues algunos, por ejemplo, les daba que el voltaje en la resistencia les daba 0,7, 708, otros les daba 701, otros les daba 702, en fin. ¿Por qué razón? Pues porque es un valor aproximado, ¿no? ¿Listo? Entonces deben tener esa parte en cuenta. Bueno, ahora la parte B, lo que decía es que no tome en cuenta esta que es la recta real, sino que tome una recta con el valor aproximado del diodo. La aproximación del diodo es tomar lo siguiente, coger esto, hacer una recta, esta sí es una recta, así de esta manera, la voy a dejar así simplemente porque ahorita la voy a mover, y voy a buscar el 0,7, entonces el 0,7 estaba marcado aquí, y bueno, estoy haciendo las líneas muy gruesas, por eso es que me está quedando, vamos a hacer lo siguiente, a ver si me puede hacerlo más delgada ahí, no, ya no. Voy a hacerlas nuevamente, las voy a hacer más delgadas para que podamos mirar. Entre más delgada sea la línea, más preciso es usted, ¿no? Porque, ya llegaron más. Qué bueno, yo como parece que estoy hablando yo aquí solo, hermano. Estoy con 7 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Entonces, entre más delgado usted lo haga estas líneas, pues más preciso va a ser. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque ahorita se va a dar cuenta cuando miremos las intersecciones, ¿listo? Entonces aquí yo arranco ahí y me voy a 20, 21, 22, 23, 24 y algo así, 24 por ahí, ¿listo? Y ahora me voy con la otra. Esta la voy a poner de color, bueno, está bien rojo ahí. Me voy a ir con la otra es como les digo, es hacer una línea paralela aquí. Y le voy a cambiar de color primero para que la veamos diferente. Ponerle azul, no, porque azul ya está morada, morada no, como verde, pongámosla ahí verde, listo. Y la muevo hasta buscar el 0,7, ¿no? Parece que el 0,7 es ahí y ahora sí agrando. Pues mire la diferencia, ¿no? Mire la diferencia. Veamos que aquí estoy llegando casi al 0,7, vean, que es como está aquí en la gráfica. Y mire los dos puntos de intersección. Este es uno y este es otro. Así se ve más claro. Vean. Entonces usted puede mirar ya más definidamente esto. Entonces mire, ¿qué pasó? El cambio cambia lo siguiente. El voltaje en el diodo cuando está con la aproximada, porque esta es la real, la azul es la real nos da que el voltaje en el diodo está más o menos alrededor de unos 0,90 y algo, ¿no? Si esto es 8 y esto vendría a ser como 0,9, diría yo 0,9, 0,91, eso no importa dependiendo del ojo que ustedes, que esta línea está muy gruesa, si ven esta azul,
En cambio, mire, acá es más preciso, mire. Ya sabe que aquí el voltaje en el diodo le da precisamente 0,7. No puede haber otra cosa, porque esto es lo que viene desde acá, es una línea paralela, 0,7. Y acá nos daría 21, 22, no sé, 22,1, 22,2, ya usted lo mira. ¿Sí ve? Esa es la diferencia. Cuando usted toma la gráfica real, es la que le da el usuario, el fabricante, le da esta gráfica. La gráfica se la da al fabricante, el azul. Y la verde, eh, sencillamente yo la hago paralela y miren la diferencia. Entonces pasa a ser el voltaje de 0,92, pasa a ser 0,7 el voltaje en el diodo. Ahí por eso está la aproximación, ¿listo? Pero mire lo que sucede con la corriente. La corriente acá nos dio 21, acá nos da como 20, ¿qué será esto? 21,6, 21,7, 21,5 puede ser, no sé cómo lo vean acá. Y en cambio acá pasa a ser 22,1, 22,2, ¿no? Porque este sería 23. Aquí sería 23, bueno, 21, 21 punto algo, 21, 22, como quieran ponerle, ¿sí? Nos da esa aproximación. 21, 22, 22, lo que es que 21. 21, 22, aquí 22 algo, aquí está 22 y esta es 23, aquí sería 22,5, 20, sí, por ahí 22,2 o 22,1, cualquiera de los dos. Pero el voltaje en el diodo ya es este. Entonces, cuando usted ya tiene el voltaje en el diodo 0,7, ya puede calcular aquí el voltaje en el diodo 0,7, el voltaje en la fuente 8, ya sabe que esto es 7,3, muchachos. Ahí no hay dónde equivocarse. Ahora, si usted quiere hacerlo por el otro lado, es decir, calculando el voltaje en la resistencia como corriente en el diodo por resistencia, no le va a dar preciso. Porque yo le digo 21,2, pongámosle multiplicado por el 3,3, nos da 7,32, 7,33. Por eso les digo, ¿por qué? Porque son métodos aproximados, pero las dos respuestas eran válidas. Usted podía calcular el voltaje en la resistencia multiplicando la corriente que nos dio en la gráfica por la resistencia o sencillamente restando de esta ecuación, que el voltaje en la resistencia es el voltaje de la fuente menos el voltaje en el diodo. ¿Listo? Cualquiera de las dos respuestas servía. Y faltaba la última. ¿Cuál era la última? La última era esta misma, pero entonces tomando el ideal. ¿Cuál es el ideal? El ideal es hacer esta raya, vamos a ponerla de otro color, bueno, pues es que ya ni para qué la hago, porque ponerle color café, exactamente sobre el eje, es decir, aquí la aproximada sería el voltaje, sería 0 voltios. Y cuando vemos eso, pues vemos el corte aquí y nos da exactamente el mismo corte que nos dio acá, es decir, 24,24. Entonces, el tercero era sencillamente que el voltaje en el diodo es cero, el voltaje perdón, la corriente en el diodo es 24,24 y el voltaje en la resistencia, ¿cuál va a ser? Pues si el voltaje en el diodo es cero, el voltaje de la fuente es menos E, pues el voltaje en la resistencia, lo va despejando aquí, le da 8 voltios. Y si quiere hacerlo, pues simplemente multiplica 24,24 miliamperios por 330 y le da aproximadamente 8 voltios. A algunos les dio 7,99, a otros les dio 7, prácticamente 8, en fin. Pero esa es la situación. ¿Ven? Ese era el ejercicio. Ese era el ejercicio, no era más. En este ejercicio había otra parte muy importante que se olvidaron. La pregunta decía la siguiente. La pregunta decía la siguiente. Decía, ¿dónde está? Espérame un segundito. Parcial, aquí está. La pregunta decía lo siguiente, miren. Determine, decía, determine, aquí voy a borrar este parcial de acá, determine
el valor de I sub D, B sub D y B sub R para el circuito de la figura. Listo, con la ecuación que tenemos acá. Dice, repita el punto A usando el modelo aproximado, repita, pero mire, compare los resultados, compare los resultados. ¿Qué tienen ustedes por comparar? Una forma de compararlos es que yo hubiera hecho una tablita, Armando Romero, hubiera hecho una tablita, acá pongo una tabla y pongo eh, pues digamos, curva normal, curva aproximada y curva ideal. Voltaje en el diodo, voltaje en la resistencia y corriente en el diodo. Hace esa tabla, mira las comparaciones y dice, ¿y yo qué hubiera podido concluir a partir de eso? Pues que la diferencia de las corrientes, por ejemplo, son, en el caso del exacto, que vendría a ser el gráfico, digamos, o el método gráfico con recta de carga, el voltaje en el diodo nos dio 20, ¿cuánto fue que nos dio? 20, 21.5, ¿sí? Cuando utilizamos el aproximado nos da 22.1, 22.2 y cuando usamos el ideal nos da 24 algo. Entonces yo diría que el método más próximo al real es el aproximado, porque el ideal se aleja mucho de los 21 algo, ya es 24, ya es una diferencia mucho más grande. Es más aproximado el aproximado, como su nombre lo indica. Si usted mira el voltaje en la resistencia en el primero nos da como 20, ¿qué es que nos da como 20, que perdón, 7.1, 7.2, ¿cierto? En el segundo nos da 7.3 y en el tercero nos da 8. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, definitivamente podemos garantizar que después de haber hecho este ejercicio, el modelo aproximado sí es muy cercano a la realidad, mientras que el ideal se aleja más. Eso era lo que necesitaba decir o algo así, ¿no? Pero a veces nos falta eso, muchachos. Entonces, por eso hay algunas personas que lo hicieron perfecto, pero no lo tienen bien. Yo, por ejemplo, le voy a decir el punto casi perfecto lo tiene Giancarlo Cerazo y Camilo Rodríguez, que de 20 puntos sacaron 18. ¿Por qué razón? Porque les faltó solamente el análisis. A Luis Sebastián Botina lo hizo muy aproximado, le faltó pues el análisis y hubo algunos errores por ahí en cálculos, tiene 15 puntos. Anderson Plaza también le faltó, no sé, no me acuerdo, él debe saber cuál fue lo que le faltó, por eso tiene 12 puntos. 10 puntos tienen María Isabel y Juan David Mora. De ahí en adelante, con 8, Cristian Tarapuez y 5 para Camilo Pupiales, Mauricio Pachajoa y Luis Felipe Botina. ¿Listo? Ahí tienen su primer punto. Vamos a hacer el segundo. El segundo, este era muy sencillo también, pues no digamos que muy sencillo, pero lo único que había que pensar en este caso era que nosotros no habíamos tomado nunca fuente de corriente. Entonces, esto hay varias modalidades. Una de las formas de resolverlo, y cuando yo se los dije y se los dije en clase, es transforme esto en una fuente de voltaje que le queda más fácil. Así es como lo hemos manejado. Primer punto, transforme esa fuente de corriente en una fuente de voltaje. Para poder transformar una fuente de corriente en una fuente de voltaje, usted debe tener una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Cuando hace eso, entonces usted inmediatamente puede convertir sin ningún problema esto a una fuente de voltaje. ¿Cómo hace? Multiplica la corriente por la resistencia y le da la fuente. ¿Y la resistencia qué, muchachos? ¿Por qué es que me la volaron? Casi nadie puso la resistencia. O sea, no entiendo qué pasó ahí. Permítanme, voy a rayar, voy a decirles qué fue lo que hicieron. Necesito donde rayar porque aquí no me deja rayar. Entonces voy a abrir un PowerPoint para ver qué fue lo que hicieron. Este sí vuelvo y les digo, un poco frustrante, digamos, ¿no? Que ustedes se olviden tan rápido de algunas cosas.
¿Cómo se van a olvidar algo tan básico como transformar una fuente de voltaje, en una fuente de corriente en una fuente de voltaje? Eso sí me dolió verlo, que la mayoría de personas hicieron bien la conversión, creo que hasta yo, es que hicieron lo que yo dije. Vamos a verlo. Entonces, mire, si usted tiene una fuente de corriente aquí, tiene una fuente de corriente y está en paralelo con una resistencia, esto lo vimos en primero, lo vimos en segundo, esto es equivalente a hacer esto, tener la resistencia ya no en paralelo sino en serie y aquí su fuente de voltaje. Esta resistencia tiene el mismo valor de la resistencia de acá y el voltaje aquí es igual a corriente por resistencia. Eso lo vimos el semestre pasado y eso lo vimos hace un año, lo vieron con el profe Francisco ustedes. ¿Qué polaridad tiene? Más acá, menos acá. ¿Por qué razón? Porque así es como se hace. Y yo no sé, todo el mundo esta resistencia la voló, yo no sé por qué. La puede volar para ciertas cosas, pero para otras no. ¿Por qué razón? Porque la situación es que para hacer el análisis de conducción sí la puede quitar, no hay ningún problema, la puede quitar. Pero no la podía quitar en el caso ¿qué les digo? Ya de hacer los cálculos, porque entonces, ¿cómo? Bueno, entonces les voy a mostrar. Otra alternativa de pensarlo es que esto también podrían hacerle su Thevenin, ¿no? Hay un compañero de ustedes que dijo, voy a hacerle el Thevenin a esta vaina. Perfecto. ¿Qué es lo que hace el Thevenin? Mire qué voltaje hay aquí. Entonces, listo, lo que hacía era sencillamente el voltaje que hay aquí es el voltaje que hay en esta resistencia. La corriente entra por aquí, pasa por acá. Entonces es I por R es el voltaje, listo. Entonces el VTH era igual sencillamente a I por R. Sí, eso también funciona. Y la resistencia Thevenin, ¿qué era igual? Pues apague fuentes, en este caso hay una fuente independiente, se apaga, queda en circuito abierto. ¿Y cuál es la resistencia desde aquí? Pues R. Entonces, mira, ahí está el Thevenin. También se podría hacer de esa manera. Entonces, me faltó ahí como creatividad, muchachos, en esa parte. Acordarse de resolver un Thevenin o mirar cómo... Este era el circuito como quedaba. La fuente de 22 voltios, el positivo arriba, el negativo abajo, la resistencia de 2.2 kilo ohmios, el diodo y esto. Ahora sí, análisis de conducción. Quito el diodo acá, quito el diodo acá. Voltaje aquí, por ejemplo. Si usted iba a hacer el análisis de conducción, ahí omitía la resistencia. ¿Por qué? Porque al quedar esto en circuito abierto, sí no tiene problema. Aquí el voltaje sí era 22 voltios. ¿Por qué? Porque está en circuito abierto y la resistencia no le aporta nada. Lo mismo esta resistencia aquí no aporta nada, pero es para el análisis de conducción, digamos, ¿qué le digo? Para hacer los cálculos. ¿Sí? Entonces vamos a resolverlo. ¿Qué acceso aquí es esta vaina? Ah, ya. Vamos a resolverlo. Listo. Aquí lo que había que hacer era el análisis de conducción para mirar si el diodo estaba o no estaba conduciendo, y si estaba conduciendo simplemente se reemplaza por una fuente de 0,7. Entonces vamos a ver, voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo debe ser mayor o igual a, a debe ser mayor o igual a 0,7 en este caso, porque el diodo es de silicio. Entonces el voltaje en el ánodo es igual a 22 voltios, el voltaje en el cátodo es igual a 0 voltios. Entonces 22 sí es mayor que 0,7, por lo tanto eh, el diodo está encendido, está on, pongámoslo aquí, está on. Entonces se reemplaza por una fuente de 0,7 voltios porque es de silicio. ¿Listo? Entonces, si ya la reemplazó, ahora sí hago mi malla, ¿sí? Mi ecuación de malla. Mi ecuación de malla, si quiere pues hacerla así sencilla, como ahí se ve, empiezo en esto, entonces menos 22 voltios,
más 2.2 kiloohmios por la corriente que va a ser la misma corriente del diodo, más voltaje en el diodo, más, bueno, aquí pongamos voltaje en el diodo, ya sabemos que es 0,7 porque está conduciendo, más 1.1 kilos por la corriente en el diodo, igual a 0. ¿Listo? Yo no veo ahí ninguna novedad ni nada extraño de lo que hemos visto. Sí, pero aquí sí mire que sí afecta ya la resistencia. ¿Cómo la va a omitir? Pues ya no, pues ya le da otra cosa. Si usted emite esta resistencia, pues lógicamente al quitar esta resistencia la corriente del diodo aumenta porque ya hay menos resistencia. Pues simplemente la corriente en el diodo va a ser igual a lo siguiente. La corriente en el diodo es este que está restando, lo paso a sumar, este que está sumando lo paso a restar y me queda 22 voltios menos 0.7 voltios y lo entre, divido entre 2.2K más, ay Dios, ¿qué es esto? 2.2K más 1.2K. ¿Listo? Y esto nos daba, hacer la operación, 22 menos 0.7 dividido entre 3.3K, ¿no? Eso me da 6.45, casi 46. 6.46 que miliamperios. Listo, ya tengo la corriente en el diodo. ¿Qué es lo que me pedían? A ver el punto que no me acuerdo. El punto decía, encuentre la corriente del diodo y el valor de V sub 0. ¿Listo? El valor de V sub 0 estaba ahí. Donde ustedes lo ven ahí. Bueno, entonces, ya tenemos la corriente del diodo y ahora para encontrar V sub 0. ¿Qué es V sub 0? El punto, el voltaje que hay desde este punto a tierra. Pero desde este punto a tierra tenemos exactamente en paralelo esta resistencia. Si yo pudiera calcular el voltaje en esta resistencia, es V sub 0. Entonces V sub 0 va a ser igual al voltaje en la resistencia, que va a ser 1.2, o sea, voltaje en la resistencia por corriente del diodo. Es sencillo, no tiene otra cosa anormal. Entonces el voltaje en la resistencia es 1.2 kilos multiplicado por 6,46 miliamperios, entonces esto nos daba 775 voltios. ¿Listo? Voy a revisar a ver si mis valores concuerdan con mi respuesta que resolví antes. Y esto me da 6.26, sí, 6.26 y 7.51. ¿Por qué me dio acá 6.26? 22, a ver, dame un segundito, recalculo otra vez. 22 menos 0.7 dividido entre... es que es 3.4, no es 3.3, 3.4, sí. Es 6.26, tiene razón. 6.26. Y acá 6.26. 6.26 por 1.2 me da 7.52 prácticamente. Eso es. Ahí está, mire. 7.52. Esa es la respuesta. Dudas, muchachos, hasta ahí que yo les veo otra vez soy dormido. Yo no sé qué es que pasa, mano, no entiendo. Pues que estoy hablando yo solo. No, que estoy hablando ahí, estoy grabando. Ya están otra vez, aquí hay 8 personas, ya están casi todos. Pero no veo. En este punto lo hicieron perfecto nuevamente Giancarlo Serazo y Camilo Rodríguez. Los demás se comieron la resistencia. Y sobre eso, todos los demás tienen 0.3, excepto
el que no lo haya hecho, ¿no? El señor Pupiales y Cristian Tara pues no lo hicieron, entonces pues ellos no tienen 0,3, tienen 0. Los demás tienen todo 0,3 porque pues digamos que les valoré ahí el hecho de que hayan hecho al menos el análisis de conducción y ahí cualquier cosa ahí pues ahí les puse 0,3. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio era un poco diferente. En este no había que pensar mucho, sino simplemente voy a traerlo acá. No, sencillamente aquí el único cuidado que había que tener era con que ¿qué les digo? ¿Listo? Sé que tenía de raro. Este sí era muy fácil. ¿Cuál era lo raro? El B sub 0. El B sub 0. El único extraño era el B sub 0. Pero lo demás no tenía nada normal. Vamos a mirar en dónde se equivocaron casi todos. Análisis de conducción. El análisis de conducción que hacemos aquí, pues ya sabemos, voltaje en el ánodo, menos voltaje en el cátodo, mayor o igual a 0,5. En este caso no hay ninguna cosa extraña, simplemente era de abrir aquí, abrir acá. Al abrir aquí, aquí no hay corriente, por lo tanto nos da 20 voltios. El voltaje en el ánodo nos da 20 voltios. Ojo con esto, no hay que hacerlo a veces tan rápido, ¿no? Porque hay gente que de una vez ve la resistencia y dice, no, el voltaje es 20. No, pues hay que mirar. A veces no siempre queda en circuito abierto, ¿no? Aquí sí hay circuito abierto porque sencillamente es una mallita nomás sencilla acá, donde está menos 20 voltios, más el voltaje aquí, más menos 5 voltios y cierra la malla. O sea, ahí no hay, es como parecida a esta, mejor dicho. Entonces, ahí no hay problema. Si yo abro, ahí queda esta resistencia que da al aire, por lo tanto no hay corriente y por lo tanto no hay voltaje. Entonces queda 20 voltios. Y por el lado de acá, en el cátodo, ¿qué me aparece? En el cátodo me aparece un voltaje con respecto a tierra, de menos 5 voltios. Esto lo hicieron casi todos bien. Y eso me parece muy bueno. Y esto también, que a veces mucha gente se equivoca, también lo hicieron bien. Y eso también me parece muy bien. Es decir, que todos hayan puesto este valor. Es decir, que hayan hecho el análisis de esta manera y al final del asunto les da que 25 voltios si es mayor a 0,7, por lo tanto el diodo está encendido. Eso me parece bien. Bueno, ahí ya tienen, si no estoy mal, el 0,3 quien haya hecho toda esa parte ahí. ¿Listo? El 0,2, pues en este caso les di, pues porque ya este era más sencillo. Aquí tenía cierta complejidad porque había que transformar la fuente, entonces aquí 0,2. Bueno, entonces, el diodo está encendido y se reemplaza por una fuente de 0,7 voltios. Y ahora sí hacemos nuestra ecuación de Maya. Y fue donde se alocaron más de uno. Yo no entiendo. Yo no entiendo, cuando va a hacer usted esa ecuación de Maya, la ecuación de Maya es de los elementos que usted tiene, ¿no? La ecuación de Maya para mí es menos 20 voltios más 6,8 kiloohmios por corriente en el diodo, ¿sí? Más, yo no entiendo aquí por qué más de uno empezó a sumar que B sub 0, pero es que si usted pone B sub 0, esto ya le da igual a 0. Porque B sub 0 es el voltaje que hay de aquí a tierra, y ya llegó a tierra. Usted arranca en tierra, en menos 20, arranca en tierra, menos 20 más 6,48 kilómetros por corriente en diodo más B sub 0, y ya tiene que sumar 0. Ya, ¿cómo va a poner B sub 0 y seguir sumando por acá? Hombre, no. Pero aquí no hacemos nada, porque nosotros no queremos calcular B sub 0. Eso es lo que tenemos que encontrar después. Entonces ahora, sencillamente, sigo haciendo mi recorrido de mi malla. Entonces tengo 6,8 kiloohmios. Aquí tengo el voltaje en el diodo, que sería 0,7 voltios,
menos los 5 voltios, y ahora sí ya llegué a tierra, por acá llego a tierra, y ya 0, igual a 0. Yo no entiendo aquí por qué me iban a poner más 20 más B sub 0. Allí no tiene, ahí no tiene influencia. Pues aquí esto lo que nos sirve es para calcular la corriente en el diodo. La corriente en el diodo va a ser igual entonces, los menos 20 que están a la izquierda restando los paso a sumar. Estos 0,7 que están sumando los paso a restar. Y estos 5 que están restando los paso a sumar. ¿Listo? Y ahora sencillamente paso a dividir por 6.8 kiloohmios y encuentro que ¿cuál es el valor de la corriente en el diodo? La corriente en el diodo, vamos a ver. 20 menos 0.7 más 5 nos da 24 dividido entre 6.8 kiloohmios, nos da 3.57, puede ser 3.57 miliamperios. Listo. Ya consiguió la corriente en el diodo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Encontrar el B sub 0. Aquí el B sub 0 hay varias formas de hacerlo. Una es irse por este lado y otra es irse por este lado. Y las dos formas nos tienen que dar. ¿Qué quiere decir? Aquí quiero calcular el voltaje en este punto con respecto a tierra. Voy a ir recorriendo los elementos hasta encontrar tierra. Entonces aquí me voy. Más 0,7. ¿Por qué razón? Porque este es el voltaje del diodo. Menos 5 voltios igual a B sub 0. Entonces, B sub 0 es igual al voltaje de aquí de este diodo, que es, aquí está más, menos, entonces más 0,7 menos 5 igual a 0. Igual a 0 no. Entonces, B sub 0 va a ser igual entonces a más 0, pues no pongo más, 0.7 menos 5 voltios. Esa es la primera forma. Aquí nos da 4.3 voltios. Esa es una. Y la otra es irse por el otro lado. Esto tiene que darle lo mismo. ¿Cómo es irse por el otro lado? Entonces aquí, la corriente, ojo, la corriente va en este sentido. El voltaje aquí se induce más, menos. Por lo tanto, iría menos el voltaje en la resistencia más 20 voltios. Entonces, la otra forma sería B sub 0 va a ser igual a ¿quién? A menos el voltaje en la resistencia. ¿Por qué es menos? Porque acuérdense que la corriente viene hacia acá, está a favor de las manecillas del reloj, digámoslo así. Entonces el voltaje que se induce aquí es más, menos, entonces el voltaje empiezo con menos. Menos, y lo multiplico por la corriente del diodo, que en este caso sería 3.57 miliamperios, y le sumo 20 voltios, porque aquí sí lo cojo el signo por más hasta que llego a tierra. Vamos a ver cuánto nos da esto. Me da 24.3 y le resto 20 y me da 4.3 voltios. No es nada extraño, pues las dos maneras tienen que darle igual. De pronto, si usted no coge todas las cifras significativas, pues por ejemplo aquí, 3.57 por 6.8 y digamos, a ver cómo hago. 20 menos 6.8 por 3.57 kilos y milis ahí, ¿no? Si yo no cojo todas las cifras significativas, pues me da menos 4.27, por decir algo. ¿Sí? Profe, 4.27. Dígame. ¿y no queda Ajá. negativo? No. Ah, No, sí. A ver. Sí, menos señora. Aquí. 4,3 no queda. Hola, sí, ¿por qué? No debería ser así. Sí, señora, aquí es menos. Es que estoy equivocado, claro. Es menos. Porque es 0,7 menos. Ajá, en los dos casos es negativo, sí, señor. Claro, mire, es que 20 es más pequeño que este producto, sí, señor. Entonces, mire, si usted en este caso aquí se va por esta aproximación, le da 4.27 y por acá le da 4.3. Mire, por eso esto se llama electrónica básica. Las dos respuestas son válidas y las dos respuestas están correctas, no tienen ningún problema. ¿Qué quiere decir? Pues que usted puede hacer sin ningún problema las dos formas y no va a tener inconveniente.
¿Listo? En este punto, vamos a ver que ese sería el punto número 3. Lo tiene perfecto otra vez Giancarlos. Aquí se equivocó Camilo, me imagino que no sé cuál sería la razón. Aquí tienen las personas que tienen 5 sobre 10 son Luis Felipe Botina, Luis Sebastián Botina, María Isabel, Anderson Plaza y Camilo Rodríguez. Pues no sé, en este momento no me acuerdo por qué no lo tiene Camilo bien. Y 2 puntos tiene Juan David y Cristian Tara. Pues los que no lo hicieron, pues no lo hicieron. Listo. Vamos al último punto. El último punto fue el que casi nadie lo hizo. Yo, la verdad, no lo entiendo. Solo una persona lo hizo. Y no se lo entendí, pero le salió. No se lo entendí, pero le salió. Entonces, vamos a analizarlo cómo es esta aquí. Voy a guardar esto como parcial. Un segundito. Material docente. Entonces vamos con la siguiente. El siguiente y el último punto este era de echarle cabeza también, ¿no? Yo a veces trato de poner ejercicios en donde usted tenga que pensar, muchachos, pues no puede ser tan mecánico esto como que de una vez, por ejemplo, como me hicieron el de recta de carga, me hacen el de recta de carga y de una vez me van poniendo que voltaje en el ánodo, voltaje en el cátodo, no había necesidad de hacerlo, porque cuando es por recta de carga se hace por método aproximado y gráfico. Bueno, aquí, ¿cuál era el problema, muchachos? A ver, usted tiene que entender varias cosas. Yo les decía, usted para saber analizar cualquier circuito con diodos, si no tiene rectas de carga, si no tiene gráficas como el que les mostré por acá, y ya borré el anterior, que es mal. Bueno, me voy a traer esta gráfica para ponerlo acá como solución al primer ejercicio. Oh. Lo cojo acá, sí. Listo. Entonces voy a dejar que este es el primer ejercicio. Ahí están las 3 gráficas y todo el cuento. Listo, este es el primer punto, el segundo y vamos para el tercero, vale. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí había que analizar si los diodos conducen o no conducen. Aquí recuerden que uno de los problemas que teníamos es que si usted están en paralelo dos diodos diferentes, conduce el uno, pero el otro no puede conducir y ya se acuerdan por qué. ¿Sí? Si yo tengo aquí uno de germanio y uno de silicio, pues conduce el de germanio porque es el primero que conduce y ya nunca más va a volver a entregar más de 0,3 voltios en sus terminales, que es lo que sucede, digamos, de alguna manera con, con este ejemplo. Pero aquí miren, aquí hay varias cosas a analizar. Al estar esto en paralelo, solamente para el análisis de conducción, les voy a decir, solamente para el análisis de conducción. Al estar esta vuelta aquí en paralelo, ¿sí? Significa que si yo hago el análisis de conducción para un diodo, para el otro también me sirve. ¿Sí me hago entender? Si yo hago el análisis de conducción para un diodo, para el otro también me sirve. ¿Por qué razón? Pues porque si como esto es paralelo, pues si están paralelos significa que el voltaje aquí va a ser el mismo voltaje acá, porque las dos resistencias son iguales. Ojo con eso, ¿no? Porque si no hubiera estas resistencias, si no fueran iguales, las cosas cambiarían completamente, por supuesto.
Pero en este caso no, porque en este caso las dos resistencias son iguales, asumimos que la corriente por aquí y la corriente por acá es la misma y que los dos diodos son iguales de silicio y son iguales. Estamos haciendo lógicamente una cosa ideal, porque eso en la realidad no existe. En la realidad no existe, pero podemos hacer nuestro análisis de esa manera, ¿vale? Entonces, yo lo único que tengo que preguntarme es si al analizar esto y al eliminar el diodo, los dos diodos eliminar, yo que tengo que averiguar es que si el voltaje aquí en este punto y el voltaje acá en este punto es, mejor dicho, no, el voltaje aquí y el voltaje acá debe ser mayor o igual a 0,7. El voltaje en el ánodo, el voltaje en el cátodo debe ser mayor o igual a 0,7. Si eso se me cumple para una rama, se me cumple para la otra. Entonces, vamos a hacer ese análisis de conducción. Parece algo extraño, pero no lo es, ¿no? No lo es. Análisis de conducción. Entonces, mire, ¿cuánto sería el voltaje en el ánodo? Esto lo tenemos claro. Aquí no hay resistencia, no hay nada. Hay 10 voltios. ¿Y el voltaje en el cátodo cuánto sería? Si yo elimino este diodo, esto queda en circuito abierto, muchachos. Por lo tanto, aquí no hay corriente, aquí tampoco hay corriente. Por lo tanto, es 0 voltios. Entonces, voltaje en el ánodo, voltaje en el cátodo, mayor a 0,7, sí señor, entonces sí cumple, por lo tanto, las dos cumple. Diodos on, los dos están encendidos, por lo tanto se reemplazan cada uno, ¿no? Entonces miren, muchachos, aquí ¿cuál es el verdadero problema que tuvieron? Hay varias formas de solucionarlo, ¿sí? Si usted quiere encontrar la corriente en el diodo, ¿sí? Habían dos alternativas. Voy a pasarme a este lado de acá para poder rayar. Si lo están viendo, a ver. Uy. No, sé por qué se me cambia acá. Listo, ahí sí. Entonces, verá, hay dos formas de hacerlo. La primera, recuerde que yo en últimas aquí lo que tengo es esto, una fuente de 10 voltios aquí, esto con respecto a tierra, conclusión, este es mi circuito, así es. ¿Listo? Aquí es más, menos 10 voltios, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular la corriente en el diodo, pues lastimosamente, muchachos, pues aquí sí había que hacer dos mallitas, porque usted tiene aquí una corriente I1 y acá adentro tiene una corriente I2. Tengo I1 e I2. Entonces había que hacer dos mallitas, no había ningún problema, ¿sí? Primera malla, menos 10, ahorita no la hago porque pues aquí no puedo escribir bonito, entonces ya les voy a decir la primera malla, menos 10 voltios, más 0,7, más 2K por I1, más 2K por I1, menos 2K por I2. O si se acuerdan de las mallas, pues hagan las mallas normales, 2K más 2K, 4K por I1, menos 2K por I2, y las fuentes serían menos 10 pasa a sumar y más este es que está sumando pasa a restar, igual a 10 menos 0,7, primera malla. Esto lo deben saber así rápidamente. Segunda malla, sumo las resistencias que están en la malla, 2 y 2 son 4, 4K por I2 menos 2K por I1, y aquí se suman o se restan los voltajes, se suman este menos 7 y este más 7 se suman, queda 0 voltios, igual a 0. Primera alternativa. Segunda alternativa, para no ponerse a hacer esta vuelta, hágale el Thevenin a esto. Como va a tener una fuente así, y va a tener en últimas otra fuente así, con su respectiva resistencia, hágale el Thevenin, reemplace todo este rombo, este rombo, reemplácelo por un Thevenin. ¿Cómo hace el Thevenin? ¿Cuál es el voltaje entre estos dos terminales? El voltaje en estos dos terminales va a ser igual a
0,7, ¿sí o no? Y la resistencia es, apaga esta fuente, cortocircuita, apaga esta fuente, cortocircuita, es el paralelo de 2K con 2K, es decir, el paralelo con 2K le queda 1K. Entonces le va a quedar que esto va a ser una fuente de 0,7 con una resistencia de 1K, para que quede una sola situación, ¿sí? Listo. Si no entendió esto del Thevenin y reemplace esto acá, entonces lo único que sería era reemplazar un solo diodo con una resistencia de 1K. Pero es que hay personas que me cogieron y se omitieron una rama, yo no sé por qué, omitieron una rama y me dejaron solamente el diodo con la resistencia de 2K. No, señor, mire, esto cambia. Si va a hacerle el Thevenin, pues tienen que hacerlo de esta manera. ¿Cuál es el voltaje en estos dos puntos? En estos dos puntos el voltaje es 0,7. Haga el cálculo y verá que le da 0,7. Y las resistencias, apague las fuentes, le queda un paralelo de 2K con 2K. Si le parece que esto es complicado y no lo entiende, hágalo con las mallas. Vamos a hacerlo con las mallas, que es la manera más sencilla de hacerlo. Vamos allá. Entonces, estoy viendo qué es. Ah, sí. Entonces voy a hacer la malla 1, como les dije, por acá abajo. Entonces la voy a hacer en el modo rápido, porque ustedes ya saben, 4K de I1 más, perdón, menos 2K de I2 igual a ¿quién? A 10 voltios menos 0,7. ¿Por qué es esto? Pues porque los 10 voltios aquí estaban por menos, acá al otro lado pasa nada más, esta entró por más y al otro lado pasa con menos. Yo estoy haciéndola rápidamente, pero si quieren hacerla de la manera lenta, pues es esto. Y de hecho aquí ya debería poner de una vez 9,3. Y ahora voy con la otra malla. La otra malla es menos, la voy a poner de una vez en orden, 2K menos 2K de I1 más 4K de I2 igual a 0. ¿Por qué 0? Porque mire, yo entro por aquí menos 0,7 más 0,7, las dos se anulan, 0 voltios. Ella tiene un sistema de 2 por 2 que lo resuelve con su calculadora. Si no lo resuelve, pues era muy fácil voy a poner la calculadora donde está. Esperen un segundito ahí. ¿Dónde está mi calculadora? Creo, si no estoy mal, que esto está aquí. Descargas. No. Listo. Entonces voy a resolver. Este es modo ecuaciones, creo que es 5. Sistema de 2 por 2, 1. Listo. Entonces vamos a darle los parámetros. Listo, entonces el primero es 4.000. No hay que olvidarse de que son 4K, ¿no? 4.000 menos 2.000 igual a 9,3. La otra es menos 2.000 más 4.000 igual a 0. Y las respuestas son 3,3 miliamperios y 1 y 2. 3,1 miliamperios y la otra 1,55 miliamperios. 1,55 miliamperios. Listo. Entonces ya quedó. Ahora,
¿Qué es lo que nos están pidiendo a nosotros? A nosotros nos están pidiendo las corrientes de malla, nos están pidiendo las corrientes en el diodo. Mire, la corriente que pasa por este diodo es la corriente I1 menos la corriente I2. Tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Mientras que la corriente de este diodo de acá, usted ya la conoce, porque es I2. Cuando usted hace la corriente por esta rama, es la misma corriente de la malla. La corriente de esta malla es I2, que es 1.55 miliamperios, y entonces va a ser esta la corriente de este diodo. El de este diodo no lo sabemos. Entonces, mire, corriente del diodo 1 es el que está arriba, le voy a poner 1.55 miliamperios. Pero, usted debe tener en cuenta que la corriente en el diodo 2 va a ser igual a I2, a ver, I1 menos I2. ¿Sí? Porque I1 está en dirección de la flechita e I2 se está oponiendo, hay que restarla. Entonces, si hace esa resta, le da 1.55 miliamperios. Y era de esperarse, muchachos. Era de esperarse, término que hace rato no lo utilizaba. ¿Por qué era de esperarse? Pues porque si están en paralelo, y el voltaje aquí y aquí son los mismos, y como las dos resistencias y los diodos son iguales, pues la corriente tiene que ser igual. Por lo tanto, era de esperarse que nos diera ese resultado, y nos dio. Si usted hubiera hecho con el Thevenin equivalente, pues también le daba. Porque al hacer el Thevenin equivalente, usted está asumiendo que la corriente por aquí es la misma corriente por acá. ¿Sí? ¿Y qué había que hacer? Pues quitar una de estas ramas y hacer la ecuación. Menos 10 más 0,7 más 1K por I más 2K por I. Y se daba cuenta de esa situación. ¿Listo? Entonces, también lo podía hacer de esa manera, pero si les parece muy raro o complicado, pues aquí está la otra forma con los dos mallas. Ahora, ¿cómo calculaba B sub 0? B sub 0 era igual, el B sub 0 es el voltaje entre este punto con respecto a tierra y está esta resistencia de 2K con respecto a tierra. Era sencillamente encontrar el voltaje en esta resistencia, que es el valor de B sub 0. El voltaje en esta resistencia es 2K por la corriente que pasa por él. ¿Cuál es la corriente que pasa por él? ¿I1 o I2? Pues I1, porque I2 es solamente la de esta rama de aquí, y es la única que pasa por ahí, por esta, porque I2 está por este circuito de acá, por este lado de acá, por aquí solo es I2, I1, perdón. Entonces, I1 vale 3.1 miliamperios, por lo tanto, esto nos daba 6 punto algo. Volvamos al modo normal, y aquí tenemos 1. ¿Qué? 2 por 3.1 miliamperios nos da 6.2 voltios. Eso era. Este ejercicio sí no lo hizo nadie, creo. Bueno, no lo hizo nadie, sí, lo hizo una sola persona, que fue Juan David Mora. No le entendí qué fue lo que hizo ahí. Yo no sé si fue que hay un nodo, yo no le entendí, pero le dio. Él parece ser, yo no lo entendí, la verdad, no sé. No le voy a pedir ni explicación para este ejercicio, pero para ayudarle le voy a dejar correcto. Los demás que intentaron hacer algo está Giancarlo Serazo, está Juan Felipe Gaviria, está Camilo Rodríguez y Cristian Tarapuez. Ellos tienen 0,3 porque los demás no hicieron absolutamente nada, entonces tienen 0. Nota del parcial, ¿cómo le queda? Luis Felipe Botina 1,3, Luis Sebastián Botina 2,3, Giancarlo Serazo 4,1, Juan Felipe Gaviria 1,7, María Isabel 1,8, Juan David Mora 2,5, señor Mauricio 1,1, Anderson Plaza 2, Camilo Pupiales 0,5, Camilo Rodríguez 3,6 y Cristian Tarapuez 1,3. Eso ya creo que han de haber hecho las sumas. Si me equivoqué en las sumas, por favor, me lo dicen. Bueno, ahí estaría la nota con respecto al parcial. Yo creo que ustedes no tienen objeción sobre esto, ¿no? Creo que no. O sea, si alguien tiene algo que decírmelo, pues por favor me lo dice antes de esto. Ahora yo quiero saber qué pasó con el taller, muchachos.
Me hace falta el Felipe Botina, me hace falta el taller del señor Mauricio Pachajoa y el señor Sebastián Camilo Pupiales. Ahora, y Juan David Mora tampoco lo tengo. Yo los tengo como que ellos se entregaron, no entregaron, o sea, en la plataforma, los únicos que entregaron puntualmente y sin ningún inconveniente, sin ninguna cosa extraña, son Luis Sebastián Botina, Giancarlo Serazo, Juan Felipe Gaviria, María Isabel Getial, eh, Anderson Plaza, Camilo Rodríguez y Cristian Tarapuez. Ellos son los únicos que entregaron puntualmente. A los demás les di tiempo y por supuesto, al darles más tiempo, pues su nota es un poco inferior también. En el caso del señor, no sé si está aquí Camilo, y si, no sé si está aquí Felipe Botina, no sé. A ver, voy a ver si están. Es que ni siquiera están, mi hermano. ¿Qué hago? Yo ahí sí no puedo hacer absolutamente nada, muchachos. Yo lo que les voy a decir y que queda aquí en grabación para que lo vean para que lo vean los demás, es que las personas que fueron puntuales en la entrega de su taller, y solo por esta vez, tienen 5. Las personas que me entregaron tarde, como el caso del señor Juan David Mora y Anderson Mauricio Pachajoa, les voy a poner 4. Y los demás, si no entregaron, yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Sí? También tengo pendiente la tarea 1 de Luis Felipe Botina, de Luis Sebastián Botina y de Sebastián Camilo Pupiales. Ahí yo no puedo hacer nada, muchachos. Yo, la verdad, hay algunos estudiantes que es que no es casualidad, como diría esta canción de salsa romántica de los años 90. No es casualidad que una persona me falle tanto a la hora de entregar cosas. No hace los quizzes, no hace las tareas, no hace los talleres. Bueno, yo supongo que es un solo caso, pero es que resulta que es muy repetitivo. No es el caso de Luis Sebastián Botina. La tarea uno, al fin, ¿qué pasó si estás acá, no? No, yo esa no me la entregaste definitivamente, ¿no, Sebastián? Luis. Profe, pues no, por lo que los primeros días y ya no me percaté de la actividad, ni siquiera había visto la plataforma, pero ustedes... Bueno, vale, listo. Pero en las demás cosas, por ejemplo, a mí sí me extraña de él, ¿no? De él sí me extraña. Y de hecho, hemos hecho un análisis acá con algunos compañeros, porque con nosotros nos conectamos con algunos compañeros. Y por ejemplo, Luis Sebastián, el profe Jonathan te tienen un excelente concepto, ¿no? Y yo también, igual, vos sos una persona juiciosa, entonces yo creo que al principio tuviste como inconvenientes con el proceso y todo esto, y por eso no te diste cuenta, y bueno, pero después seguiste cumpliendo, no te fue muy bien en el parcial, pero bueno, lastimosamente pues en esa tarea pues ya no pudimos hacer mayor cosa. Espero que sigas juicioso, yo sé que vas a salir adelante, eso está bien, y por ejemplo, él es un caso particular, pero Felipe Botina me hizo el quiz, le fue regular, el parcial le fue bien regular y no me entregó 2 cosas. Y Camilo, sí, ya ustedes lo conocen, sin comentarios. Entonces, nota definitiva, muchachos, con esos porcentajes. Recuerden que los porcentajes son tarea 15%, quiz 15%, taller 30% y el parcial 40%. Les estoy ayudando muchísimo con el taller. Nota definitiva, Luis Felipe Botina 1, Luis Sebastián Botina 2.9, Giancarlo Serazo 4.5, Juan Felipe Gaviria 3.6, María Isabel 3.6, Juan David Mora 3.3, señor Mauricio 2.6, Anderson Plaza 3.7, Camilo Pupiales ni para qué les nombro, está por debajo de 0, Camilo Rodríguez 4.3 y Cristian Julián Tarapuez 3.3. ¿Listo? Yo me acabo de enterar de una situación y es que los jóvenes, Juan Felipe Gaviria, María Isabel y Cristian Tarapuez, están
se metieron al semillero del profesor Luis Rosero. Tengo entendido que estas personas, por estar en semilleros, tienen una nota adicional en el parcial de 0,5, pero yo no sé para cuál parcial es. ¿Ustedes saben? ¿Alguno de ustedes sabe para qué parcial es? ¿Es para este o para el segundo? ¿O no sabían eso? No, profe, no sabíamos. Bueno, entonces, pero yo le voy a preguntar a la ingeniera porque la verdad no tengo ni idea, pero yo no sé si es para este, para de una vez para subirles. Hasta donde entendemos, profe, no sé si me escuché, es para los tres cortes. Hasta donde entendí. ¿Para los 3 cortes? Ah, bueno. Espérame, ya le pregunto y confirmamos. Pero creo que sí es así. Espérame un segundito. Profe, faltaba Anderson también. Yo no tengo a Anderson ahí. Verá, ya la información que me llegó aquí aquí está María, está Cristian, está Juan Felipe, está Álvaro David, Brian Cuarán, Héctor Dubán, Santiago Guerrero, Natalia Guerrero, Selena Martínez. Aquí no está Anderson Plaza. ¿Sí está en el semillero? Bueno, voy a preguntarle al ingeniero ya un segundo. Bueno, listo. Mientras me responden, entonces por ahora sería esas las notas de ustedes y si no, pues lógicamente ya tendrían ese incentivo. Ya le pregunté si eran para los 3 cortes o es para este o cómo es. No hay problema. Esto es parte de los beneficios, muchachos, que tienen eh, participar de los semilleros. Ojalá que pudieran los demás compañeros. Nunca es tarde, ¿no, muchachos? Nunca es tarde. A mí me gustaría, por ejemplo, que Giancarlos, que Camilo se vincularan de alguna forma. Si ya tienen algún gusto por algo, ya sea por el control, si es por el control o ese tipo de cosas, pues pueden vincularse con Freddy Dulce, con la ingeniera Nora. Si es por la parte de biomedicina, lo pueden hacer con el ingeniero Oscar Rodríguez. Si es por la parte de energías no convencionales y este tipo de cosas, y redes inteligentes, y medidores inteligentes, y microredes, y todas estas cosas, de esta parte lo pueden manejar con el ingeniero Luis Rosero. Si es con telecomunicaciones o este tipo de cosas, lo pueden hacer conmigo. Yo manejo la parte de lo que tiene que ver con 5G,
podemos trabajar algo de redes definidas por software, podemos trabajar con radio definida por software. Si alguien quiere vincularse a esto, pues me dicen a mí o al profe Dubán, que también es otra persona, aunque pues el profe Dubán ustedes lo conocerán cuando estén en sexto, entonces pues todavía no, pero lo podrían hacer conmigo si alguien quiere. Esto tiene muchas ventajas, el hecho de trabajar en semilleros. Yo pues no tuve la oportunidad de ir a una reunión, pues ya les han de haber comentado, esta parte de lo que los va enfocando es como que ustedes vayan trabajando y adelantando su proyecto de grado de una manera muy sencilla, que vayan empapándose del tema, se van enfocando, miren los incentivos que tienen, ustedes se pueden presentar a los nodales de los semilleros, entonces a veces, pues lastimosamente por la situación del mundo en general, pues lastimosamente nos dañó todo, pero a veces, por ejemplo, si ustedes presentan una buena propuesta, un buen avance a investigación, investigación en curso que se llama, si es buena investigación, inclusive algunos de ellos se fueron hasta México, ¿no? México, otros se han ido a Paraguay, a Uruguay a mostrar los resultados de, de sus proyectos de semilleros. Pues esperemos, como les digo, que esto no va a ser eterno, ¿no? Este maldito virus lo vamos a acabar, de alguna manera lo vamos a acabar. Y ¿qué les digo? Y entonces, cuando la acabemos y las cosas se normalicen, que va a tomar un tiempo, posiblemente 6 meses, un año y medio, no sé, pero ¿qué les digo? Pero pueda que volvamos a la normalidad y ustedes pues ya hayan avanzado algo y puedan competir en el nodal. El nodal se realiza primero en Pasto, después se hace un regional, ese regional es lo que es Valle, Cauca y Nariño, y después viene el nacional. En el nacional normalmente pues ya se hace pues todo Colombia, y los proyectos que estén sean muy buenos y todo este tipo de cosas, entonces estos proyectos se presentan ya a nivel internacional. Y ya, pues lo que les digo, si ustedes clasifican, entonces pueden, pues viajan con el apoyo de la institución y de las demás empresas, viajan a estos diferentes lugares. Esto es bonito, además de que van, como les digo, van avanzando en su proceso investigativo del proyecto de grado, también tiene como ventaja de que la otra cosa, muchachos, cuando uno hace estos procesos, los proyectos de grado van saliendo más suaves y además uno es bien considerado, se los digo, como jurado es bien considerado cuando el estudiante ha estado en el proceso de semilleros. Uno es como, digámoslo de alguna forma, para decirlo de manera grotesca, pero es así, eh, es más condescendiente, ¿no? Porque uno llega y uno como asesor, por ejemplo, le dice a los jurados, le dice, acuérdese que esto es un proyecto de semilleros, ¿no? Entonces dice, ah, sí, claro, entonces uno como que les tiene más, o sea, es más flexible, digamos, en ese aspecto. Cuando no se ha hecho semilleros, pues lo normal, no significa que uno apriete más, ¿no? Pero simplemente que uno dice, estos son los proyectos que valen la pena cuando uno los ha empezado desde el principio, o sea, desde segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Traten de vincularse, muchachos. La verdad que es bien importante. Yo creo que cuando ustedes estaban en primero se los dije. En primero casi uno no le pone mucha atención. Ahorita yo creo que ya estamos bien enfocados. Me parece chévere ese grupo que han hecho ustedes pues con el ingeniero Luis, y ojalá que hubiera algunos que quisieran participar con otras cosas y sería bien interesante. Además de los motivos, de las motivaciones académicas que hay, como la que estamos compartiendo acá. Vale, entonces, bueno, eso era como la situación. No están tan malas las notas, la verdad, no. En general, en el corte, pues ayudándoles con el taller, no habría tanto inconveniente con las notas. Creo que ustedes todavía pueden seguir trabajando y continuar con el proceso y no va a haber, digamos, inconveniente en continuarlo, pues aparte de los pelados que pues, no entregan las cosas, así sí es muy difícil. ¿Qué más iba a comentarles? Bueno, en este pedacito que nos queda vamos a continuar con la temática de la parte nuestra, de lo que es los diodos en AC. En esta parte que ya hemos empezado a analizar un poco, las cosas han cambiado, ¿no?
las cosas cambian un poco en el sentido de que voy a hacerlo de una manera pues muy breve para entrar en detalle ya con 2 o 3 ejercicios más importantes, digamos, en la próxima clase, pero quiero nuevamente tomar el asunto acá. Cuando entramos a las señales sinusoidales, el primer ejemplo típico es el rectificador de media onda, así se llama. Y esto lo hemos tomado de esta manera. Nuestra señal de entrada ya no es una señal fija, es una señal de circuitos 2, es una señal de corriente alterna, en este caso es una señal sinusoidal. Podría ser cuadrada, triangular, lo que sea, pero es una señal variable en el tiempo, eso es lo que importa, que varía en el tiempo. Al tener estas variaciones en el tiempo, entonces uno tiene que entender de dónde a dónde varían, ¿cierto? Entonces hicimos nuestro primer circuito, ¿sí? Nuestro primer circuito en donde tenemos un diodo en serie con una resistencia y lo ponemos a ver qué pasa si yo le inyecto a este diodo este valor V sub I y yo quiero ver qué pasa con este V sub 0 acá. Entonces hacemos nuestro primero análisis de conducción. Aquí cambia un poco el tema del análisis de conducción, sencillamente porque aquí, como las señales ya varían en el tiempo, lo que sucede es que vamos a tener que hacer... Ay, espérense que se me fue acá la señal. Ay, Dios. Ya. Lo que vamos a hacer acá es que cuando es variable en el tiempo, vamos con el análisis de conducción, obtenemos cuál es la condición para que el diodo encienda o esté encendido o esté apagado. Aquí son rangos, son intervalos, ¿sí? Ya no son valores fijos. ¿Por qué? Porque es que en DC sí son valores fijos, porque usted las fuentes son de valores fijos. Y usted puede decir el diodo está encendido o está apagado, no hay de otra. Porque como es un valor fijo lo que hicimos en el parcial, es un valor fijo. Mientras que en AC, como está cambiando, en unos momentos va a conducir y en otros no va a conducir. Eso es lo que pasa. Entonces empezamos. Voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo debe ser mayor o igual a el voltaje de codo. Esto lo que nos dice y nos permite analizar es cuál es la condición en la cual el diodo se enciende y en la cual el diodo se apaga. Como este es un diodo ideal, el voltaje de codo es 0. Por lo tanto, el voltaje en el ánodo menos el voltaje en el cátodo debe ser mayor o igual a 0 voltios. Esto lo vamos a hacer primero con el diodo ideal y luego lo hacemos con el diodo de silicio. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, vamos a ver. Si yo abro este circuito acá, el voltaje en el ánodo, pues ¿qué se ve? Esto con respecto a tierra es VI. ¿Por qué no pongo VM? ¿Por qué no pongo 10? ¿Por qué no pongo 5? ¿Por qué no pongo 20? ¿Por qué no pongo 30? Porque esto varía con respecto al tiempo, muchachos. Entiéndame que eso es lo que cambia. Aquí varía esto con respecto al tiempo. Entonces, aquí usted que está viendo VI. No puede poner ni VM, ni 10, ni 15, ni 20, no. Tiene que poner es VI. ¿Por qué razón VI? Porque VI está cambiando con respecto al tiempo. ¿Listo? ¿Qué tengo en el cátodo? En el cátodo tengo 0 voltios porque está en circuito abierto, la corriente 0, la resistencia por corriente 0 igual a 0, 0 voltios. Por lo tanto, mi condición de conducción es que cuando VI sea mayor o igual a 0 voltios, esta es la condición de conducción. Esto significa que cuando VI sea mayor o igual a 0 voltios, el diodo conduce, y cuando no lo es, pues no conduce. Entonces, tenemos que analizar que VI está variando desde menos VM hasta VM. Mire, desde 0 VM, de VM a 0, de 0 a menos VM, de menos VM a 0. Y ahí se la pasa cambiando, cambia todos estos valores. Por lo tanto, debemos analizar las posibles variaciones de VI para poder estudiar los diferentes casos. Entonces, ponemos primero nuestra recta, donde está la variación de VI. VI varía de menos VM, pasa por 0 y vuelve a VM, que es desde aquí hasta acá, como les estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, aquí debemos poner en esta recta la condición, por eso se hacen para analizar casos, vamos a ver cuántos casos nos salen. Esto depende, hay veces que aparecen 1, otras veces 2, otras veces 3, otras veces 4, eso depende de las situaciones. Depende de las situaciones. Entonces,
Vamos a poner allí. Y la condición dice que cuando B sub I sea mayor o igual a 0, el diodo conduce. Entonces tengo que hacer una raya en 0. ¿Y esto qué significa? Que cuando BI es mayor a 0, aquí está encendido, y cuando es menor, acá está apagado. Entonces, acá está en esta región, desde menos B sub M hasta 0, el diodo está apagado. Y desde 0 hasta B sub M, el diodo está encendido. Espero que eso me lo entiendan. Entonces, aquí, ¿qué nos han dado? Dos casos. ¿Por qué dos casos? Porque el primer caso es cuando B sub I varía desde B sub E menos B sub M hasta 0, primer caso. Y el segundo caso es cuando estamos desde 0 hasta B sub M, cuando el diodo está encendido. Entonces vamos a analizar el caso número 1, que es cuando varía desde menos B sub M hasta 0, que el diodo en este caso está apagado. Cuando el diodo está apagado, ¿qué significa? Que esto está en circuito abierto. Esto está en circuito abierto, el diodo no está conduciendo, esto está en circuito abierto. Entonces, ¿qué pasa con B sub 0? Calcule B sub 0. B sub 0 será el voltaje a través de esta resistencia. Pero como el diodo está apagado, significa que no está conduciendo. ¿Cuál será la corriente por aquí? 0. Como la corriente por aquí es 0, el valor de B sub 0 va a ser igual a 0. Así se vería el circuito. ¿Perfecto? Listo. Ahora vamos a ver el caso número 2. El caso número 2 es cuando BI varía desde 0 hasta BM. En este caso, cuando está entre 0 y BM, es decir, en esta parte, en el semiciclo positivo, este es el semiciclo negativo, el diodo está encendido. Cuando está encendido, pues lo reemplazo por una fuente de 0,7. En este caso no es 0,7, ¿por qué razón? Porque el diodo es ideal, por lo tanto, es un cortocircuito. Entonces pongo un cortocircuito aquí, cortocircuito. Y al poner un cortocircuito, el valor de B sub 0 es el valor en esta resistencia, pero esta resistencia está en paralelo con BI, por lo tanto, B sub 0 va a ser igual a BI. ¿Qué quiere decir? Que el diodo está en cortocircuito y que B sub 0 está en paralelo con BI, por lo tanto, B sub 0 va a ser igual a BI. Eso es lo importante. Quiero volver a repetir, porque esto ya lo vimos, volver a repetir esta situación. Entonces, primer paso para hacer el estudio de cuál es la respuesta, porque aquí nos dicen grafique B sub 0, nos dice. Entonces, primero análisis de conducción. Con ese análisis de conducción nos da las condiciones o las condiciones, porque pueden ser varias condiciones de conducción. Segundo, hace el análisis de casos. ¿Cuál es el análisis de casos? Usted pone en la recta de posibles variaciones de BI las condiciones de conducción. En este caso solo tenemos una, ponemos la condición aquí. Y la condición dice que si es mayor, conduce, y si es menor, no conduce. Prendido, apagado, listo. ¿Cuántos casos nos dieron? Caso 1, caso 2. Estudiamos el caso 1, analizamos. En el caso 1 el diodo está apagado, circuito abierto. En el segundo el diodo está encendido, circuito cerrado. Y vemos cómo será B sub 0. Entonces, mire, cuando B sub M, cuando el diodo no conduce, el voltaje de salida es 0, y cuando el diodo conduce es exactamente igual a BI. Entonces vamos a graficar B sub 0. La gráfica de B sub 0 es esta. Cuando estamos en este primer ciclo, estamos diciendo que B sub I es mayor que 0. Es mayor que 0. Este sería caso 2. Voy a rayar. Este sería caso 2. Este sería caso 1. Caso 2, caso 1. El caso 2, ¿qué nos dice? Vamos a regresarnos. El caso 2 nos dice que si B sub I está entre 0 y B sub M, es decir, si está en estos valores, el valor de B sub I, de B sub 0 es igual a B sub I. Entonces lo que yo hago, grafico exactamente este lobulito que ustedes lo ven aquí, lo pongo exactamente igual acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice el caso 1? El caso 1 dice que si B sub I es menor que 0, el diodo no conduce y por lo tanto, al no conducir, el voltaje de B sub 0 es 0. 0, mire. Y acá se repite, caso 2, hace el mismo lobulito. Vuelve a caso 1, 0. Y así sucesivamente. Tin, 0. Entonces, esa es la forma en que se hacen los ejercicios en corriente alterna. Así debe ser. Finalmente, debemos encontrar la condición de qué sucede
cuando el voltaje, ¿cuál es el voltaje inverso de pico? Para poder calcular el voltaje inverso de pico, usted debe considerar cuando el diodo no está conduciendo. Está en circuito abierto. Y como el diodo está así, miren, tengan en cuenta que el diodo está así, ánodo por acá, cátodo por acá, ánodo por acá, cátodo por acá, voy a poner así. Y voy a analizar cuál es el voltaje del diodo cuando está en circuito abierto. Entonces, esta razón es bien importante, porque es que si usted, el voltaje en el diodo es superado en el voltaje inverso de pico, no le va a dar esta gráfica. No le va a dar esta gráfica. Va a cambiar. Y eso miraremos cuál será la condición. Entonces, encuentre el valor inverso de pico y el valor inverso de pico, aquí hacemos la malla, menos BI más BD, aquí sería un voltaje 0, igual a 0. Por lo tanto, el voltaje inverso de pico es igual, debe ser, el voltaje que recibe el diodo en polarización inversa es cuando B sub I está al máximo, es decir, menos B sub M, que en este caso sería B sub M, en este punto de aquí. Por lo tanto, el voltaje inverso de pico debe ser mayor o igual a B sub M. Esto siempre se debe tener en cuenta, ya que si no se cumple, simplemente el diseño no funciona. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el diodo, digamos, el voltaje inverso de pico del diodo es más o menos por aquí? Vea, voy a hacerle una raya por aquí. Ay, pucha, pero qué torcido, hombre. Aquí. ¿Listo? Entonces, se supone que cuando supera este voltaje, él no está conduciendo, pero en este pedacito ya empezó a conducir otra vez. Entonces, aquí la gráfica cambia. Aquí la gráfica cambia y habría que hacer su análisis, porque resulta que aquí está conduciendo, aquí está volviendo a conducir. ¿Por qué? Porque el voltaje inverso de pico fue superado por el voltaje de acá. Entonces, debemos poner, siempre se debe poner esta condición, muchachos. Esta condición siempre se debe poner, porque si no la pone usted, le daña el diseño. Aquí ya no se quedará, pues tocaría mirarlo, a ver qué sucede. Porque lo más seguro es que B sub 0 al conducir, aquí sería menos, esto se quita, queda como una cosa así más o menos. Quedaría una cosa así más o menos. Y este sería el B sub Z. ¿Sí ve cómo cambia? Cambia hartísimo el diseño. O sea, en este momento donde usted espera que sea cero, como fue superado el voltaje inverso de pico, él conduce y lo que pone entre sus terminales es el voltaje de Zener. Entonces, al poner el voltaje Zener aquí, esto nos queda una cosa fija, pero es como unos cuadrados, porque es apenas se supera el voltaje, él inmediatamente pone en sus terminales el voltaje Zener. Entonces, queda como una cosita así, más o menos. Pero como usted lo que hace simplemente para no dañar el diseño y no complicarse la vida, sencillamente pone esta condición. Ojo con esto, el voltaje inverso de pico debe ser mayor o igual a B sub M. ¿Para qué? Para que nunca conduzca en el semiciclo negativo. Eso es. Eso quería recordarles, muchachos, en la clase de hoy. Pues ya creo que se nos terminó el tiempo. Entonces, sencillamente, dejemos hasta ahí y el próximo martes continuamos con nuestro análisis en AC con diferentes configuraciones para poder entender cómo es que funciona esto en AC. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos, sobre el tema o sobre lo que quieran decirme? Pues en mi caso no, pero sí muchas gracias por la ayuda, ¿no? Pues por Bueno, todo esto. vale. Vale, Juan David, no hay problema, está muy bien. Bueno, no siendo más, suspendo la grabación hasta acá y nos vemos el día martes. Bueno.